this time it's not with my hand. Wandering, murdering. Every time that I get the chance. I'm a human, no. But remember first, I'm a man. You painted pictures for me that I refuse to understand. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daria. Ah, ¿y vivís por aquí? Sí, vivo en Lescott. Aunque estoy extranjera, estoy muy orgullosa de vivir aquí porque es un lugar muy especial para mí. ¿Y sabes por qué más? ¿Por qué? Porque aquí está el Camp Nou, un estadio más grande de Europa. Bueno, ahora está en obras, pero muy pronto será un estadio muy moderno y muy chulo. Durante los últimos 10 años llevaba aquí a mis dos hijos a sus entrenamientos ahí en básquet. Y gracias a esto conozco muy bien el estadio, cada pasillo, cada esquina y hasta dónde se compra el mejor bocadillo, ahí. ¿Bocadillo? Sí, Bueno. ¿Cómo se llama? Café Barça. Ah, venga, ¿vamos a comer? Sí. Sí, venga. Young and loving mama sure got enough to eat when I'm not alone crying, murdering, wandering. I rip your heart out with my pretty smile. Hola, ¿qué tal? Bueno, me llamo Arnaud, soy de Francia. Hola, ¿nos puedes decir un poco de historia de acá? Sí, a mí me gusta la historia porque es una historia muy política, porque en el tiempo de Franco, del franquismo, no había libertad y fue aquí un espacio de libertad para los catalanes que podían cantar canciones en catalán, hablar en catalán y llevar su mensaje. Vale, fue una resistencia. Sí, podemos decir que fue una resistencia, no con armas, pero cultura contra cultura, podemos decir. Y a mí me gusta que este pueblo, que fue una nación sin estadio, tenía un equipo que fue un simbólico de libertad. Muchas gracias. Yesterday it felt so good, but today it feels so bad. These streets got me wondering, looking for my fix again. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te llamas? ¿Dónde vienes? Juliane, ¿Dónde vienes? soy brasileña. ¿Te gusta el fútbol? Vale, y el Barça, por supuesto. Claro que sí. Vale. ¿Y conoces algunos jugadores que haya hecho historia? Sí, claro. Soy brasileña, entonces conozco algunos jugadores brasileños como Neymar, Ronaldo y ahora en la actualidad Rafinha. Pero hablaré de dos jugadores que no son brasileños, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece? ¿Quién es? Primero Juan Cruyff, que fue un jugador que revolucionó el Barça afuera y dentro del campo. Y la verdad que deja un legado muy grande al Barça, porque tiene una fundación llamada con su nombre, que se llama Fundación Cruyff, que cuida de niños y de personas con discapacidad y con vulnerabilidad. Y la verdad que es un grande ejemplo para la sociedad. ¿Y el otro? Hombre, un argentino, vale, pero la verdad es que ha hecho un gran trabajo en el Barça, Lionel Messi, y encantó con su jugada, con su estilo de manejar la pelota y con goles fenomenales. Es un ídolo del Barça. Espera, yo creo que es el Messi. Venga. No. Sí. ¿Crees? Venga, vamos. Pero venga, vamos. Messi. ¿Yo? No.
Griezmann. Ah, no. Barça! Barça! Barça!